Casi todas las personas que han usado una Ouija dicen lo mismo antes de empezar, que no creen realmente en ella, que solo quieren probar, jugar, ver si algo pasa. Y quizá, precisamente por eso, tantas historias comienzan igual. Una reunión entre amigos, una noche aburrida, una pregunta hecha entre risas, hasta que algo responde, porque el verdadero miedo de la Ouija no está en mover un indicador. Está en la posibilidad de que el otro lado realmente haya algo esperando que alguien haga contacto primero, algo que no necesita ser invitado con rituales complicados, solo necesita atención, y muchas personas aseguran que cuando una sesión sale mal, lo peor no ocurre durante el juego, ocurre después, cuando el tablero ya está guardado, cuando las luces están apagadas, cuando todos intentan convencerse de que no pasó nada. Bienvenidos a Relatos Nocturnos. Esto pasó cuando teníamos 17 años y una de mis amigas acababa de perder a su abuela. Nos habíamos reunido 5 amigas a dormir en casa de Valeria para distraerlo un poco porque llevaba unas semanas muy tristes desde el funeral. La idea de jugar Ouija salió como salen casi todas esas ideas, entre aburrimiento y curiosidad. Fernanda tenía un tablero guardado desde hacía tiempo y empezó diciendo que probablemente ni funcionaba. Al principio todo parecía exactamente como uno imaginaría. Preguntas tontas, risas nerviosas y movimientos tan pequeños del indicador que cualquiera podía pensar que alguna de nosotras lo estaba empujando sin darse cuenta, hasta que Valeria preguntó si había alguien ahí. El indicador empezó a moverse mucho más rápido que antes, con una seguridad distinta, como si de pronto ya no estuviera dudando hacia dónde ir. Deletreó un nombre, Enrique. Ninguna de nosotras conocía a ningún Enrique relacionado con Valeria. Ella preguntó quién era. El indicador fue al sí y luego empezó a moverse otra vez. M, U, E, R, T, O, muerto. El ambiente cambió inmediatamente. Ya no estábamos riéndonos. Todas seguíamos mirando el tablero esperando que alguien dijera que era una broma. Sofía dijo que mejor dejáramos de jugar, y justo cuando iba a quitar las manos del indicador, este empezó a moverse otra vez sin que nadie preguntara nada. Yo fui diciendo las letras en voz alta mientras la seguía, hasta que entendí lo que estaba deletreando. Era el nombre completo de la abuela de Valeria, la que había muerto 3 semanas antes. Valeria soltó el indicador inmediatamente y se levantó de golpe. Las demás hicimos lo mismo. Nadie quería seguir jugando. Fernanda guardó el tablero en su caja y lo metió dentro de su mochila. Esa noche decidimos dormir todas juntas en la sala porque ninguna quería quedarse sola. Y fue entonces cuando escuchamos el sonido. No fuerte, no violento, solo algo deslizándose lentamente dentro de la mochila. El sonido inconfundible del indicador moviéndose sobre el tablero, como si alguien siguiera deletreando en la oscuridad. Fernanda agarró la mochila y la dejó en el patio. El sonido se detuvo inmediatamente. A la mañana siguiente abrió la caja para revisar el tablero antes de tirarlo. Nos llamó a todas. El indicador estaba colocado sobre 3 letras: E, L, A. La palabra aparecía marcada varias veces sobre el tablero, como si durante toda la noche hubiera estado escribiendo lo mismo una y otra vez. Tiramos el tablero esa misma mañana. Después, Valeria llamó a su mamá y le contó todo. Su mamá no dijo que estábamos exagerando, solo preguntó exactamente qué nombre había deletreado el tablero. Cuando Valeria se lo dijo, su mamá guardó silencio durante varios segundos, y luego respondió algo que ninguna de las 5 olvidamos jamás.
Dijo que ese era el verdadero nombre de su abuela, el nombre completo de su acta de nacimiento, un nombre que casi nadie conocía, uno que Valeria jamás había escuchado pronunciar en toda su vida. Tengo 28 años y comparto departamento con dos amigas desde que terminé la universidad. Lo que pasó ocurrió hace 2 años, y aunque las tres seguimos viviendo juntas, nunca volvimos a hablar seriamente de aquella noche. Fue durante una noche lluviosa de sábado. No teníamos ningún plan y Jimena propuso hacer la ouija. No teníamos tablero real, así que improvisamos uno sobre la mesa del comedor. Letras escritas en hojas de papel, un vaso de vidrio al revés como indicador. Las primeras preguntas fueron absurdas. Cosas sobre trabajo, relaciones y tonterías normales. El vaso apenas se movía, hasta que Rebeca preguntó algo distinto. Preguntó si había alguien dentro del departamento con nosotras. El vaso se deslizó hacia el sí de inmediato, con una velocidad completamente distinta a todos los movimientos anteriores. Rebeca preguntó quién era. El vaso empezó a moverse entre las letras, pero no deletreó un nombre. Deletreó: soy el que estuvo antes. Jimena preguntó: ¿antes de qué? La respuesta fue inmediata: antes de ustedes. Le preguntamos cuánto tiempo llevaba ahí. 12 años. Nosotras apenas llevábamos uno viviendo en ese departamento. Preguntamos quién había vivido antes. Deletreó el nombre de un hombre que ninguna reconoció. Después agregó algo peor: se fue. Yo no. El ambiente se volvió horrible después de eso. Pesado, quieto, como si el departamento entero estuviera escuchando la conversación. Preguntamos por qué no se había ido. El vaso permaneció quieto mucho tiempo y luego empezó a moverse lentamente. Yo fui leyendo las letras hasta que entendí lo que decía y dejé de leer en voz alta. Las otras dos me preguntaron qué había dicho. Les respondí: dice que no sabe cómo irse. Hubo un silencio horrible después de eso. Jimena preguntó si podíamos ayudarlo. El vaso fue al sí inmediatamente. Preguntamos cómo. La respuesta fue: abran la ventana del fondo. La ventana del fondo estaba en el cuarto de Rebeca. Nunca la abríamos porque daba un callejón feo y siempre entraba aire helado. Rebeca fue a abrirla sin discutir. Cuando regresó al comedor, el vaso volvió a moverse solo, más lento esta vez, como si algo se estuviera agotando. Deletreó una sola palabra: gracias, y no volvió a moverse. A la mañana siguiente, Rebeca nos contó algo todavía peor. Dijo que había soñado con un hombre sentado al borde de su cama. No la miraba, solo observaba la ventana del fondo. Después se levantaba, caminaba hacia ella y antes de llegar, desaparecía. Rebeca dijo algo extraño sobre ese sueño. Dijo que no sintió miedo, sintió alivio, pero no un alivio suyo, el alivio de alguien más. Días después, investigamos el departamento con la administradora del edificio. Nos contó que hacía unos 12 años un hombre había muerto ahí, solo, sin familia cercana. No nos dijo el nombre, pero sí nos dijo dónde lo habían encontrado: en el cuarto del fondo, en el cuarto de Rebeca. Esto ocurrió cuando teníamos 19 años. Éramos 4 amigos de preparatoria pasando un fin de semana en la casa de Marco, una propiedad grande en las afueras de Querétaro. La idea de usar una ouija empezó como una apuesta. Luis aseguraba que no podía pasar nada porque todo era sugestión. Marco apostaba que alguno terminaría asustándose. Diana y yo, simplemente espectadores. Conseguimos un tablero real y comenzamos cerca de las 11 de la noche. La casa estaba completamente sola, grande, oscura, demasiado silenciosa. Al principio, nada ocurrió.
hasta que el indicador empezó a moverse con una firmeza extraña. Marco preguntó si había alguien ahí. El indicador fue al sí. Luis empezó a burlarse. Le pidió a la supuesta entidad que demostrara algo físico, que moviera cosas, que apagara luces, que hiciera ruido. No ocurrió nada durante unos segundos. Luis estaba sonriendo cuando Diana señaló el tablero. El indicador se estaba moviendo otra vez. Ten cuidado con lo que pides. Luis siguió burlándose. Yo pregunté cómo se llamaba. Deletreé un nombre que jamás voy a repetir. Diana preguntó cuánto tiempo llevaba en esa casa. 100 años. Preguntamos si había muerto ahí. El indicador fue al no. Entonces preguntamos por qué estaba ahí. La respuesta cambió completamente el ambiente de la sesión. Porque me llamaron. Marco preguntó quién. El indicador señaló a los 4, uno por uno. Luis preguntó qué quería. La respuesta fue inmediata: quedarme. Diana dijo que cerráramos la sesión inmediatamente. Intentamos hacerlo, siguiendo las instrucciones normales. Decir adiós, mover el indicador hacia la palabra Dios, cerrar el tablero. El indicador no fue hacia Dios. Empezó a girar, cada vez más rápido, describiendo círculos imposibles sobre el tablero, hasta que salió disparado y cayó al piso. Las 4 manos quedaron suspendidas sobre la mesa. Y entonces vimos algo que todavía hoy me cuesta explicar. El indicador cayó mostrando la parte inferior, la cara que según algunas personas jamás debería quedar expuesta durante una sesión. La luz del comedor parpadeó 3 veces y se apagó. Nos quedamos completamente a oscuras. Cuando las luces volvieron, el tablero ya no estaba sobre la mesa. Estaba al otro lado del comedor, en el piso, con el indicador señalando una sola letra, la Q, la primera letra del nombre que habíamos invocado. Lo que ocurrió durante los siguientes 3 días fue suficiente para que ninguno de los 4 quisiera volver a hablar del tema públicamente. Solo diré esto: dormimos juntos las 3 noches. Nadie descansó realmente, y todos escuchamos distintas cosas en diferentes partes de la casa. Al tercer día, Marco llamó a su abuela, una mujer de Guanajuato que según él conocía sobre esas cosas. La señora entró al comedor, se detuvo, olfateó el aire y dijo algo antes de que cualquiera explicara nada. Aquí jugaron algo que no debían. Pasó horas dentro de la casa mientras nosotros esperábamos afuera. Cuando salió, dijo que estaba resuelto, pero también dijo algo más: que hay cosas buscando puertas constantemente, y que cuando alguien abre una, aunque sea jugando, aquello del otro lado no distingue entre una invitación seria y una accidental, porque para ciertas cosas, una puerta abierta sigue siendo una puerta abierta. Guardé el tablero esa noche dentro de una bolsa de basura y lo tiré al contenedor de la calle. A la mañana siguiente, regresé para asegurarme de que siguiera ahí. No estaba, y de alguna forma, eso fue mucho peor. Tal vez por eso, tantas historias sobre la Ouija terminan exactamente igual, con personas jurando que jamás volverán a usar una, porque más allá de creer o no creer, muchas experiencias dejan la misma sensación, la sensación de haber abierto algo que quizá nunca debió responder. Y quizá el verdadero miedo no sea pensar que existen entidades esperando detrás del tablero. Quizá el verdadero miedo sea pensar cuántas veces alguien ya abrió la puerta antes. Porque si algo quedó claro en estas historias, es que algunas presencias no necesitan ser llamadas por nombre. Solo necesitan que alguien haga una pregunta y espere una respuesta. Si tú también tienes una experiencia relacionada con la Ouija, sesiones espirituales o encuentros extraños después de jugar, puedes dejarla en los comentarios o enviarla al correo que aparece en la descripción. Y si quieres seguir recorriendo con nosotros esos lugares
donde el miedo parece esconderse detrás de las cosas aparentemente inofensivas. Suscríbete y acompáñanos en un nuevo episodio de Relatos Nocturnos. Nos vemos en tu siguiente pesadilla.